Buenos días. Mi nombre es Caterine Collazos. Les voy a pedir perdón de antemano por la voz que tengo. Es que me agarró una disfonía horrible y el frío no ayuda para nada. El día de hoy vengo a hablarles sobre un proceso de investigación-creación que se hizo con las mujeres de la calle Guapa, de la calle de las Guapas de Manizales acá, especialmente con una de ellas, Shaira Maritza Franco Ramírez, a partir del cual empezamos a hacer un ejercicio de co-creación que dio como resultado a un libro álbum ilustrado. Realmente cuando me invitaron acá a este evento a compartir como lo realizado, tuve varios cuestionamientos sobre el que mostrar. Si las indagaciones en cuanto al proceso de investigación, creación y el cómo nosotras asumimos una postura distinta o el producto mismo. La respuesta que tuve fue intentar mostrarles el mismo proceso, la misma sustentación que hice para la maestría, pero con algunos apartes que de pronto van a dar cuenta de un proceso mucho más interesante para mí que solamente la indagación académica. Entonces, este proyecto de investigación-creación tiene como fin principal visibilizar los diferentes tránsitos y las vivencias por los que atraviesan las mujeres trabajadoras sexuales transgénero en la ciudad de Manizales, desde una postura que establecemos que nosotras creemos que estos tránsitos atraviesan y construyen la vida familiar íntima y la vida política, es decir, toda la cotidianidad de los seres humanos. Sin embargo, reconocemos también que hay unas vivencias que se establecen como normales y naturales y otras que no. Entonces nosotras encontramos la necesidad de materializar en el producto editorial, que fue un libro álbum, estos tránsitos para establecer que también son igual de naturales y hacer como un contradiscurso contra esas posturas que deslegitiman, excluyen, violentan y deshumanizan otra multiplicidad de experiencias humanas que se consideran poco cotidianas. Nosotras no estamos de acuerdo con esto. Y creemos que este ejercicio de comunicación a través de la ilustración y el diseño nos va a permitir expandir imaginarios de nuestros lectores. O sea, no estamos pretendiendo con un libro álbum acabar con la transfobia o intentar que todo el mundo en Colombia o en el mundo tenga una visión distinta a la diversidad sexual, sino sí que al menos procurar que las personas que nos lean tengan una claridad sobre las vivencias que atraviesa Sami, que es el personaje principal, y él también tener una perspectiva humana a partir de esos tránsitos y de esas vivencias. Entonces, el proyecto se asumió desde como investigación-creación en la IBEA, la investigación basada en las artes desde las perspectivas narrativas. Entonces, la apuesta de nosotros fue la concreción de una polifonía discursiva entre cuando la voz de Sami y la voz mía. Entonces la propuesta era establecer un vínculo creativo y de investigación donde no hubiera una estructura hegemónica de los saberes, sino saber que éramos dos seres humanos que nos estábamos encontrando con un propósito de creación conjunto, tal vez yo con un conocimiento de las artes, pero ella también con un conocimiento sobre su vida, su género, sus prácticas, y en nuestro ejercicio buscábamos entonces establecer una línea donde no hubiese nada que primara sobre el conocimiento de la otra y empezar a buscar lugares de enunciación donde cada una pudiera, digamos, establecer su voz desde las prácticas, lo que sabíamos y también desde la creación. Eso nos dio a entender, digamos, que las dos teníamos unos lugares de enunciación distintos. La mía era la voz de una mujer lesbiana, investigadora, académica que estaba trabajando en una maestría. La de Sami era de una mujer transgénero, pero activista, presidente de una organización LGBT de Manizales. Mi voz, la necesidad de mostrar algo que en algún momento no entendía, y la de Sami, la de hacer visible su historia de vida. Esa construcción de esa polifonía nos dio cuenta de poder entender a qué nos convocaba el ejercicio de la creación. Entonces, finalmente, estos fueron mis objetivos, que el primero fue el evidenciar los tránsitos y las vivencias por lo que atraviesan las mujeres transgénero de Manizales y sus formas de practicar la vida y el género, y luego sacamos otros objetivos, unos de interpretación de las prácticas, otro que buscábamos identificar desde el análisis crítico del discurso las formas de enunciación violentas que habían en la ciudad, que son un montón, y finalmente diseñar el libro. Entonces, en el proceso de investigación, igual que en nuestros saberes,
También buscamos que los objetivos, el documento de investigación y el producto de creación tuvieran una línea, o sea, estuvieran en una línea donde ninguno primara más que la otra para que así pudieran acompañarse unos a los otros. Y tal vez parte del documento de creación de investigación buscaba explicar ciertas cosas del documento de creación y dar cuenta de estos objetivos. Entonces, nos planteamos unos objetivos por capítulos. Entonces, el primer capítulo de la creación hablamos de habitarse y estos eran los esquemas que nosotras hicimos. Entonces nos propusimos unos ejercicios, unos visuales, otros narrativos, otros teóricos. Armamos los títulos de los libros, de los capítulos, pues, del libro teórico y nos hicimos unas preguntas. Esto obedecía a nuestro mundo ordinario. Para esto, Katia Mandoki, Paul B. Preciado, Judith Butler y Van Dyck nos dieron pues muchísimas líneas a través de cómo íbamos a identificar esos cuerpos o ese habitarse sensible y creamos estos esquemas. Entonces nosotros asumimos la experiencia corporal del habitarse a través de las tesis de Katia Mandoki aplicada para un relato. Entonces, este fue el momento donde tuvimos las coordenadas donde el espacio-tiempo, el cuerpo y los sentidos, la vivencia emotiva y las convenciones culturales empezaron a significar en todas las narraciones que Sami a mí me contaba que había tenido en su vida, desde que estaba muy pequeña hasta ahora que es una mujer empoderada y activista, y empezamos a reconocer que no es un ejercicio por el cual identificarlos porque es del cuerpo, sino que identificar el cuerpo y narrar esa experiencia es una forma de hacer en el de saberse en el mundo y de crear también un imaginario, no solamente a través de la ilustración, sino también ratificar que se existe de una forma que puede ser cualquiera. Eso nos llevó a esto, que fue entender el cuerpo. Esta parte que acá está a mí izquierda, si no me equivoco, es la forma en la que nos enseñaron a entender, digamos, este tipo de relaciones cognitivas. Entonces nos enseñan el cuerpo, o los estudios del cuerpo que yo encontré y del género y de la sexualidad me hablaban de una forma sintáctica, es decir, me daban direccionalidad, o sea, me diseccionaban las corporalidades y me establecían constructos cerrados de las realidades posibles. Entonces yo lo que encontraba era una definición del ser homosexual, una definición del ser lesbiana, algunas posibilidades sobre el ser lesbiana o el ser bisexual o el ser transgénero o el ser trans, pero finalmente era una forma controlada de explicar los sentidos y eso los parcializa. Nosotras en nuestro ejercicio, claro que esto nos lo permite también que estábamos haciendo un ejercicio artístico, no propiamente sociológico o antropológico, nos fuimos hacia una explicación más semántica del cuerpo y eso nos permitió no hablar ya de una disección, no de un orden, no de una relación, no de un establecimiento, sino de dar sentido y dar significado. Es decir, nos interpretamos, explicamos nuestras transformaciones de sentido y entendimos que nosotras, o sea, nuestras estructuras corporales son estructuras que se atraviesan por lo sensible, lo simbólico, lo externo, lo tangible, lo concreto. Es decir, el cuerpo es un recipiente expandido que habilita la experiencia. Y así fue como empezamos a ilustrar el libro álbum. Voy a salir acá un momentico, que lo tengo acá como para pasarles muy rápidamente el capítulo del libro álbum. Acá está. Entonces, obedeciendo a esa necesidad que teníamos sobre expresar el cuerpo y expresar la experiencia que es el habitarse, empezamos a buscar formas de narrar y de interpretar y de que estos dibujos fueran lo más parecido a la experiencia posible. Para eso configuramos algunos dispositivos de investigación que permitieran que Sami hablara y que yo hablara y que nos entendiéramos, o sea, que no fuera yo ilustrando un relato y anteponiendo mi ejercicio de ilustración a su imaginario, sino que realmente fuera un ejercicio donde yo pudiera ilustrar la realidad que se hacía en su cabeza cuando ella me contaba. El resultado fue este. Digamos que una de las herramientas que usamos fue expandir los guiones literarios para poder hacer guiones literarios conceptuales, permitir que la voz de la persona con la que investigué también estuviera allí, hacer veeduría constante de estas ilustraciones para que en el ejercicio ella tuviera la posibilidad de decir no me gusta, sí me gusta, agrégale, pero también abrir la posibilidad en medio de la ilustración de que esas cosas que activaba la memoria, el ilustrar un momento específico, permitieran a ella también hablar y de pronto ampliar la experiencia y así mismo se ampliaba el libro.
Estos son las ilustraciones del primer capítulo que dan cuenta de la historia en Aguadas, de su inicio en su núcleo familiar, de cómo descubre su orientación sexual, de cómo luego se empieza a sentir, de cómo descubre su sexualidad, empieza a vivir su vida y empieza pues la dicotomía entre el ser, no ser y las violencias que pueden surgir alrededor de, pues, como era que me decía Same, ser una mariquita en un pueblo como Aguadas. Entonces ahí es cuando surge este momento que nos lleva al segundo capítulo. Vuelvo y abro. ¿Dónde está? Acá ¿cómo la vuelvo a poner en pantalla completa? ¿En cómo? Acá. Perdón. Entonces en el capítulo 2 nuestro objetivo era el de identificar y rastrear y nos pusimos un ejercicio de hacer definiciones propias, permitir que las definiciones se configuraran y empezar a revisar la prensa escrita de la ciudad para sacar, o sea, como para contrastar, porque algo que me pasó constantemente es que eran dos discursos que dentro de mis dos esferas se movían. Entonces cuando yo hablaba con las chicas yo reconocía un montón de violencias, pero cuando intentaba explicar estas violencias en unos entornos que tal vez no eran tan cercanos, de pronto con mi familia, de pronto con compañeros mismos de la maestría o de pronto con amigos, me daba cuenta que el discurso era como de no creemos que sea tan feo, o es que mira lo que sale, o es que a mí me han dicho que pasa X o Y. Entonces decidimos empezar a buscar la prensa. Y en la prensa nos dimos cuenta que era un dispositivo para decir, oiga, vea, mire todas las violencias que se están haciendo aquí. O sea, no encontramos encontramos realmente muy pocas, decir que ninguna es una falsedad, muy pocas enunciaciones de prensa escrita que fueran positivas. Y las que eran positivas realmente eran ejercicios de activismo de las chicas, cuando hicieron la marcha y después, bastante después, o cuando hacían la marcha de las putas, pero de resto, o sea, por lo general cuando aparece travestismo, transgenerismo, transexualismo, trabajo sexual, es malo. Y la prensa tiene unas formas muy conscientes de hacer este tipo de legitimación. Entonces, estas fueron las teorías con las que pusimos en práctica eso. Entender un poquito el discurso de las élites y el cómo se configuran las actitudes ideológicas de los grupos, pero también hablar del cuadrado ideológico y de cómo el discurso ideológico empieza a deslegitimar y a crear esto. Una estructura que va desde el centro hasta la periferia, donde el centro está lo humano y en la periferia está lo disidente o lo aberrado, lo presto al exterminio, no lo humano. Pero también reconocer que en esta periferia hay un montón de saberes subversivos, hay una expansión de imaginarios brutales. Por ejemplo, el reconocer el ejercicio que hacen las chicas cada periodo con el mural de la calle de las guapas, donde emplazan la ciudad, le llaman guapas, o sea, le llaman calle de las guapas y dejan de ser llamadas como calle de la penicilina o calle del bollo. Es precisamente una muestra de cómo esos saberes subversivos se gestan ahí en la periferia. Y vuelvo a hacer lo mismo, a eso obedece el segundo capítulo precisamente, a hablar de el que es ser una mujer trans o una chica desplazada que llega a una ciudad como Manizales y cuáles son las perspectivas de vida que finalmente derivan en el trabajo sexual. Cómo es habitar un cuerpo trans en una ciudad como Manizales, ejerciendo el trabajo sexual siendo todavía muy chica. Cómo se inicia ese ejercicio, cómo se recuerda, pero también cómo empieza a configurarse en otros imaginarios a partir del reconocimiento de la propia enunciación. Entonces acá ocurre un despertar a través del habitar las ciudades. Ella se reconoce en unos lugares de peligrosidad, se intenta refugiar, conoce otras chicas como ella, otras chicas trans que también le brindaron la oportunidad de saberse bien, o sea, de amarse a ella misma, pero también hay un cambio muy fuerte por las violencias externas que se ejercen. Y eso nos lleva a continuar con el tercer capítulo, que es cuando ya empezamos a hablar de la narrativa,
y de intentar cerrar la creación y sellar este ejercicio ya desde la significación propia de lo que nos convocó a las dos. Porque cuando yo conocí a Sami, Sami ya era una activista, Sami ya conocía su proceso de empoderamiento y Sami ya sabía decirme que era lo bueno y lo malo del trabajo sexual, porque para ella no todo es malo ni nefasto. Entonces empezamos a pensarnos en nuestros procesos de investigación, también en la transformación que hubo a través del activismo. Viajamos a Guadas como un ejercicio, yo no sé si fue de choque, pero fue muy bello. Eso nos llevó a transitar los espacios de nuevo, a cartografiar, a ilustrar y a empezar allá a concretar el libro álbum. Entonces, esto es un modelo narrativo que nosotros seguimos y transformamos un poquito para empezar a configurar el libro álbum, y nos llevó a entender, digamos, como el proceso de investigación desde mí, digamos, desde mi experiencia como no sé si artista, no sé si diseñadora, no sé si comunicadora, pero sí entender que cada una de las esferas que yo tenía me permitieron dotar de sentido algo que sin ella no hubiese tenido sentido. Es decir, yo tuve una posibilidad de hacer visible una experiencia, pero desde Sami, que es lo que se evidencia en esta parte del libro álbum, nosotras nos permitimos entonces narrar la experiencia de cómo se transforma la ciudad desde el activismo, del cuestionarse cuáles son los lugares de enunciación, del empoderarse, del construir amistades y sororidades en la calle, de empezar a defender el territorio, de reconocer a las amigas que se fueron, de reconocer a las amigas que están, de reconocer el ejercicio de saberse empezando en el activismo, pero también de hacer, digamos, o intentamos hacer una recopilación de memoria con los murales, e ir explicando también todas las cosas que empezaban a ocurrir alrededor de ellos. De hacer todo este ejercicio de narrar una experiencia, pero no solamente desde el esto pasó, sino también de darle sentido y explicación, porque las vidas que se atraviesan a través de estos ejercicios son múltiples, y son múltiples experiencias y son múltiples formas de habitar el cuerpo. Y así como yo reconocí que en mi ejercicio académico había múltiples formas de acercarme a la teoría, y muchas fueron en contra de lo que me enseñaban como artista, también eso trasladado a la creación nos permitió entender que en todos estos ejercicios de enunciación hay múltiples vivencias y múltiples formas de atravesarse, donde también está la familia y la transformación que hubo. Esta es una ilustración de una foto familiar que tomamos en Aguadas, y entender la transformación del mundo. Este fue el último mural que se hizo antes de que yo terminara el libro. Creo que ahorita hay otro, si no me equivoco. Y también mirar hacia el futuro. Esta es la página final. Te los alcancé a mostrar todos. Pensé que no iba a poder. Ese fue el ejercicio. Y pues como les dije, intenté hacerlo un poquito como lo hice en la maestría, pero ya un poquito más expandido, como para explicar cosas que tal vez en ese espacio no pude, y también ampliar un poquito el fenómeno de el momento, la vivencia de la creación, porque para mí fue muy transformador como artista, y me dio a entender muchas cosas a partir de mi práctica y de cómo vivenciaba yo esa práctica, y de cómo cuando interpelaba a sujetos no era yo la artista central, sino que realmente tenía que expandir la experiencia hacia hacer co-creatividades, y fue maravilloso. Entonces no sé si hay alguna pregunta, si... Ah, ya, entonces, ¿ya terminé? Vale, muchas gracias.